¿Te suena esto? Estás en la ducha y en lugar de sentir el agua, tu cabeza ya está discutiendo con tu jefe por un mensaje que ni siquiera ha llegado. Estás cenando con tu familia, pero mentalmente ya estás pagando facturas del mes que viene. Estás viendo una serie y de repente, ¡puf!, estás planeando cómo sobrevivir a un despido que todavía no existe. Hay un pequeño tirano viviendo dentro de tu cabeza. Se sienta en un trono diminuto, con una corona torcida, y está convencido de que si se preocupa lo suficiente, la economía mundial le hará caso. Cree que si repite esa discusión con su pareja 1000 veces, la próxima vez ganará. Cree que si adelanta cada posible catástrofe en el trabajo, el universo entero se detendrá a pedirle permiso. Es adorable, es absurdo y te está agotando. Si tienes la mente rayada, si te despiertas a las 3 de la madrugada con una lista interminable de «y sí», tengo una noticia que tu ego va a odiar, pero que tú necesitas escuchar. No puedes controlar esto, y menos mal, porque lo que viene ahora no es otra técnica de piensa positivo, es otra cosa. Los sabios del Zen y el taoísmo no llamaban a esto ansiedad, lo llamaban mente de mono. Y hoy ese mono no salta en la selva, salta entre facturas, mensajes sin responder, noticias que dan miedo y el móvil que no paras de mirar. En los próximos minutos vamos a hacer algo radical, dejar de luchar contra el ruido mental. Te voy a mostrar, con ironía y con práctica real, sin postureo ni mantras raros, cómo dejar de intentar alisar el agua con una plancha caliente. Quédate hasta el final, porque vamos a cerrar un pacto sencillo, casi invisible, que cambiará cómo tu mente reacciona al caos. Hoy mismo, te doy la bienvenida a Dharma y Tao. Capítulo 1. El pez que no conoce el agua, el diagnóstico. No sabes que estás dentro del agua, y por eso te ahogas. Chuangzi, ese viejo sabio que se reía de todo, incluido de él mismo, de ti y de mí, dijo algo que parece un chiste mal contado. El pez que nació en el agua no sabe lo que es el agua. No es un acertijo, es un diagnóstico. Piénsalo así. Lo más difícil de ver no es lo que está lejos, es lo que tienes tan metido dentro que ya ni lo notas, como el aire cuando respiras, como el ruido de un ventilador que deja de sonar, y entonces sientes el silencio. Tu mente es el agua, y tú, nadando ahí dentro, intentas resolver el desastre con la misma mente que lo creó. Usar la mente para arreglar la mente es como un perro persiguiendo su propia cola. Corre más rápido, jadea, se esfuerza, convencido de que si se esfuerza un poco más, por fin la atrapará y será feliz. Pero la cola siempre se mueve, porque es parte de él. Y ahí está el problema. El instrumento de medición no puede medirse a sí mismo. Esa mente rayada que te agota, que te despierta a las 3 de la madrugada con un informe de catástrofes imaginarias, no es un fallo de fábrica, es un sistema de supervivencia obsoleto. Tu cerebro ancestral pensaba, si me preocupo por ese ruido en los arbustos, sobrevivo al león. Hoy, tu cerebro usa el mismo botón de alarma para el ping de un mensaje de WhatsApp sin responder, una factura que aún no ha vencido, un comentario ambiguo de tu jefe. El resultado físico es el mismo: tensión, alerta, vigilia. Pero el león no existe. Solo existe el cuento que te estás contando sobre el futuro. Como ya exploramos en aquel vídeo sobre nada es casual, la vida tiene un ritmo propio, un flujo, un desorden creativo. El sufrimiento no nace del caos del mundo.
nace de tu resistencia a que el mundo sea caótico. Quieres alisar el océano con una tabla de planchar. Quieres que el viento sople solo cuando tú decidas. Y tu mente, buena empleada, intenta hacer lo posible, preocupándose, repitiendo, anticipando, controlando. El pez no sabe que está en el agua. Tú no sabes que estás dentro de tu propia mente. Y mientras no lo veas, seguirás persiguiendo la cola, seguirás despertando a las 3 de la madrugada, seguirás pensando que si te preocupas más, todo se arreglará. No va a pasar. Y esa mala noticia es en realidad la mejor noticia que podías recibir hoy. En el próximo capítulo vas a descubrir por qué dejar de luchar no es rendirse y cómo apagar el ruido mental sin necesidad de silenciar la mente. Porque el agua no necesita calmarse, solo necesita que dejes de agitar la mano. Antes de entrar en el tema, si sientes que aquí se tocan verdades que casi nunca se dicen en voz alta, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Así este espacio estará cerca cuando necesites un poco de claridad o compañía. Capítulo 2. La gran estafa del control, desmontando el mito. Tu pequeño emperador acaba de recibir una orden de desahucio y no va a firmarla sin dar guerra. Y aquí es donde tu pequeño emperador interior entra en pánico, porque alguien, no sé quién, pero alguien, le vendió una mentira muy bonita. Si meditas bien, si haces la técnica perfecta, si repites el mantra adecuado, conseguirás el estado de mente en blanco. Suena bien, ¿verdad? Parece el paraíso. Una mente sin pensamientos, un silencio absoluto. No existe. Y si existe, no la quieres, porque una mente completamente vacía es una mente en coma. Últimamente, todo el mundo habla de Mushin. Lo ves en vídeos de productividad, en cursos de bienestar, en frases bonitas de Instagram. Pero traducirlo como mente vacía es un error occidental muy caro. Vamos a desarmarlo con calma, porque esto es clave. Mu significa ausencia, Shin. Shin significa corazón, mente. No es solo la mente racional, es el centro entero de tu experiencia, emociones, intuición, cuerpo, todo. Entonces, Mushin no es mente vacía, es sin corazón, mente atascado. ¿Lo ves? Una cosa es que no haya pensamientos. Otra, muy distinta, es que los pensamientos pasen como nubes. Y tú no te quedes enganchado a ellos, dándoles vueltas, peleando con ellos. Mushin es fluidez, no es vacío, es movimiento sin resistencia. Imagina que estás practicando Tai Chi. Todo el movimiento nace desde la cadera se coordina con la rodilla con el tobillo con la muñeca. Todo conectado, todo fluyendo. Pero si te vuelves rígido, si tu cadera se bloquea, tus rodillas se tensan, tus tobillos se atascan, te caes. La fuerza más pequeña te derriba. ¿Por qué? Porque estás rígido. Estás atascado en la idea de controlar tu postura. Y con la mente ocurre exactamente lo mismo. Intentar calmar la mente a la fuerza es como intentar enderezar un río con las manos. Puedes agarrar el agua, puedes empujarla, puedes enfadarte con ella. El río va a seguir su cauce, siempre. El único que se queda agotado y empapado eres tú. Cuanto más te esfuerzas por no pensar, más te enredas, más ruido mental generas. El ego dice, tengo que solucionar esta ansiedad. Y al decir eso sin mala intención, convierte la ansiedad en un enemigo, en un problema que resolver, en una avería que reparar. Y ahí, amigo mío, es donde la trampa se cierra. Porque la ansiedad no es el problema.
El problema es tu lucha contra la ansiedad. La búsqueda de la calma es, irónicamente, lo que te impide estar en calma. Es como intentar dormir pensando, tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir. Y son las 4 de la madrugada, y sigues despierto. La intención era buena. El resultado, insomnio. Nadie te lo dijo porque no vende. El control es una ilusión que te promete seguridad y te entrega más ruido mental. Tu pequeño emperador no es malo. Es un gestor de emergencias que no sabe que ya no hay emergencia. Pero mientras tú creas que debes controlar tu mente, seguirás atascado. La buena noticia, la que sí vende menos pero funciona más, es esta. No tienes que calmar la mente. Solo tienes que dejar de remover lo que no necesita ser removido. En el próximo capítulo, capítulo 3, la práctica del no hacer, vas a descubrir algo que suena a rendición, pero es todo lo contrario, porque hay una forma de ceder que te hace más imparable que cualquier lucha. Y sí, tiene que ver con la cadera, la respiración y dejar de empujar el río. Quédate, que esto se pone interesante justo cuando parece que no estás haciendo nada. Capítulo 3. La práctica del no hacer, ceder para vencer. ¿Qué haces cuando el pecho se oprime y la cabeza se acelera? Lo contrario de lo que te han dicho toda la vida. Entonces, ¿qué hacemos cuando el pecho se oprime pensando en el trabajo o en la pareja? No luchamos. En el Tai Chi hay un principio fundamental que suena a contradicción. Ceder no es rendirse, no es debilidad, es dejar de ofrecer resistencia para que la fuerza contraria se disipe por sí sola, como un junco que se dobla con el viento, mientras el roble, rígido, se parte. Vamos a hacerlo ahora mismo. 3 pasos. Nada de misticismo inalcanzable. Nada de posturas imposibles. Esto se hace aquí, en este momento, mientras me escuchas. Paso 1. Enraizar. El cuerpo primero. Tu mente no puede calmarse si tu cuerpo está en modo huida. Ahora mismo, siente el peso de tu cuerpo. En la silla, en el suelo, da igual. Siente que hay algo que te sostiene. Imagina que de tus pies, o de tu base, si estás sentado, salen raíces que bajan profundas en la tierra. No hace falta que te las creas. Solo juega con la imagen. Inhala profundo. Y al soltar el aire, deja caer los hombros. Despega la lengua del paladar. Relaja la mandíbula. Y dile a tu sistema nervioso con suavidad, como quien le habla a un animal asustado: aquí y ahora no hay ningún león. No hay león. Solo hay esta silla, este momento, esta respiración. Hoy vas a descubrir cómo los antiguos maestros zen aprendieron a silenciar la mente. Y no tiene nada que ver con lo que te han contado. Durante siglos simplemente se sentaron y observaron, sin teorías, sin libros, sin buscar respuestas. Y en ese mirar silencioso comprendieron algo que aún nos cuesta aceptar. La mente ruidosa no es un error, es el sistema respirando. Ese torbellino que te agota no está roto, está vivo, haciendo lo que sabe hacer. Antes de hablar de Zazen, recuerda: el silencio no se conquista, se permite. Si quieres profundizar más, en el canal tienes un video llamado Iniciación al Zazen, el arte de sentarse y dejar de estorbar. Pero antes de hablar de Zazen, respira. Vamos paso a paso. Paso 2. La observación sin juicio. El Zazen cotidiano. Como vimos en la iniciación al Zazen,
No se trata de expulsar los pensamientos. Eso sería otra guerra. Se trata de sentarte y dejar que pasen. Cuando llegue la preocupación por el dinero, cuando llegue el miedo a esa conversación pendiente con tu pareja, cuando llegue el ruido mental con facturas, plazos y culpas, no la empujes, no la analices, no le des de comer. Simplemente di para tus adentros, como quien ve pasar un coche por la ventana. Ah, mira, ha llegado el pensamiento de la preocupación. Trátalo como si fuera un pájaro que se posa en la rama de un árbol. Tú no eres el pájaro, tú eres el árbol. El árbol no le grita al pájaro que se vaya. El árbol no le pide explicaciones. El árbol no intenta convencerlo de que vuele mejor. El árbol simplemente permanece, sólido, enraizado. ¿Ves cómo conecta con el paso 1? Y el pájaro canta, hace ruido, se agita y eventualmente se va. Siempre se va. Los pájaros son así. Los pensamientos también. Paso 3. La confianza radical. Dejar el volante. Aquí es donde recordamos aquella idea de que confía, lo tuyo te encuentra. La mente de mono cree que si suelta el volante, el coche se estrellará. Pero la vida no es un coche en una autopista recta. La vida es un río. Y tú llevas horas nadando contra la corriente, cansado, con los brazos pesados, pensando que si dejas de moverte te hundes. Pero el río te sostiene, siempre te ha sostenido. Soltar el control no significa que te vas a ahogar. Significa que por fin dejas de nadar contra la corriente. Significa que extiendes los brazos, echas la cabeza hacia atrás y permites que el agua te lleve. Eso es la confianza radical. No es fe ciega. Es evidencia empírica de que hasta ahora, a pesar de todas tus preocupaciones, has seguido aquí, has seguido vivo, has seguido llegando. Esto suena bonito en teoría, lo sé. Pero igual estás pensando, muy bien, pero ¿y qué pasa cuando mañana vuelva el ruido? En el capítulo 4, la vida, cuando el ego descansa, vas a ver qué pasa cuando dejas de aplicar la fuerza y empiezas a aplicar la presencia. Porque no se trata de estar siempre tranquilo, se trata de que el caos deje de gobernarte. Y eso, mi querido ser, se nota en el cuerpo, en el sueño y en las relaciones. Capítulo 4. La vida. Cuando el ego descansa, el beneficio. ¿Qué sucede cuando aplicas esta ironía amable hacia tu propio ego? ¿Qué pasa cuando dejas de intentar ser el director de orquesta del universo? Ocurre algo mágico y muy práctico. Nada de flotar sobre nubes. Esto se siente en el día a día. Lo primero que notas, claridad donde antes había niebla. Tus decisiones sobre el trabajo, sobre tu economía, sobre esa conversación difícil que llevas semanas posponiendo, dejan de estar teñidas por el pánico. Cuando la mente no está gritando, puedes escuchar la intuición. No es una voz mística, es ese saber sin saber cómo sabes. Es esa certeza tranquila que siempre ha estado ahí, pero que el ruido mental no te dejaba oír. Como el agua que se agita, solo ves espuma y caos. Pero cuando dejas de removerla, se aclara y deja ver las piedras del fondo. La respuesta correcta a tu problema de pareja o laboral no llega por fuerza bruta mental. No llega dándole 100 vueltas, no llega a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado. Llega por un ajuste interno, una sensación de claridad que surge cuando dejas de forzar. El cambio práctico, energía que recuperas. Aquí viene lo que de verdad importa. Dejas de gastar el 80% de tu energía en preocuparte por las cosas y empiezas a usar esa energía en hacer lo que está en tus manos.
con la fluidez de quien sabe que, haga lo que haga, está a salvo en su propio centro. No es que desaparezcan los problemas, es que dejas de añadirte el problema encima del problema. El problema real, hay que pagar una factura. El problema añadido, darle 300 vueltas, despertarse a medianoche, imaginar el desahucio, sentir culpa, compararse con los demás. Cuando el ego descansa, te quedas solo con el primer problema. Y el primer problema, casi siempre, tiene una solución sencilla, o al menos manejable. Esto es importante, porque hay mucho engaño ahí fuera. La verdadera espiritualidad no es flotar sobre las nubes, es lavar los platos siendo solo el proceso de lavar los platos, sin estar ya en el siguiente pensamiento, sin estar peleando mentalmente con quien no los lavó ayer. Es escuchar a tu pareja sin estar ya preparando tu defensa mental, sin ensayar la réplica perfecta mientras ella o él aún está hablando. Es caminar por el mundo sabiendo que no tienes que cargarlo todo sobre tus hombros, porque el mundo ya se sostiene solo. Siempre lo ha hecho. Tú solo eres un invitado que puede por fin disfrutar de la fiesta en lugar de intentar organizarla. Cuando el ego descansa, duermes mejor, porque no hay reunión del consejo de emergencia a las 3 de la madrugada. Discutes menos, porque no necesitas tener la razón para estar tranquilo. Tomas decisiones más rápido, porque no pasas horas anticipando todos los futuros posibles. Disfrutas más de lo pequeño, porque tu cabeza no está en otro sitio. No es perfección, no es felicidad eterna, es menos peso, es más presencia, es dejar de ser tu propio carcelero. Y eso, aunque suene poco espectacular, es lo más revolucionario que puedes hacer por ti mismo. Y ahora viene la pregunta del millón. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo mantengo? ¿Cómo lo recuerdo cuando el ruido vuelva? En la conclusión que viene ahora, el pacto final, voy a darte una sola cosa. No es una técnica, no es un mantra, no es una app. Es un acuerdo contigo mismo que cambia la forma en que tu mente reacciona al caos. Desde hoy mismo, porque no se trata de estar siempre calmado, se trata de saber volver, y volver se aprende. Te espero en el final. El pacto. Y ahora sí, llegó el momento del pacto, el que te prometí al principio, el que no necesita fuerza de voluntad, ni técnicas perfectas, ni media hora de silencio. La próxima vez que la mente de mono empiece a saltar, la próxima vez que repita el pasado como una canción atascada, la próxima vez que aterre sobre el futuro con su informe de catástrofes. No te enfades con ella, no la castigues, no la juzgues, no intentes expulsarla a golpes de voluntad. Sonríe, con esa ironía amable de Zhuangzi, el viejo sabio que se reía de todo, incluido de ti y de tu ansiedad. Mira a ese pequeño emperador preocupado, sentado en su trono diminuto, con la corona torcida, haciendo todo el ruido que puede, porque cree que así te protege. Y dile con suavidad, como quien habla a un niño que tiene miedo en la oscuridad: gracias por intentar protegerme, pero ya no necesito que grites, yo me encargo. Y luego, suelta. Hoy no te voy a pedir solo un like o que te suscribas, aunque te agradezco de corazón cada uno de ellos, porque me ayudan a que este mensaje llegue a quien lo necesita, a esa persona que ahora mismo está despierta a las 3 de la madrugada, a esa persona que cree que está rota por tener ansiedad, a esa persona que aún no sabe que el problema no es el ruido,
sino la lucha contra el ruido. Pero hoy te propongo algo más profundo. Quiero que selles tu compromiso con este cambio, no con tu mente, con tu paz. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe una sola palabra: suelto. En mayúsculas, como un decreto, como una firma en un papel que ya no necesitas llevar encima. Cuando escribes suelto, suelto el control que nunca tuve, suelto la necesidad de tener todas las respuestas, suelto la culpa por no ser productivo cada segundo, suelto esa discusión que ya gané 1000 veces en mi cabeza, suelto el futuro que aún no ha llegado. Al escribirlo, le estás diciendo a tu cerebro, ese buen empleado que no sabe parar, que la batalla ha terminado. No es una rendición, es una liberación. Y te prometo algo que suena exagerado, pero no lo es. Al leer tu propio comentario, sentirás un pequeño, pero real, espacio de libertad. No es magia, es neurociencia. Es compromiso público con tu propio bienestar. Es un ancla que queda grabada. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento de pausa en medio del caos de notificaciones, facturas y exigencias. Recuerda, el árbol permanece, aunque el viento aúlle. Tú eres el árbol. Los pensamientos son el viento. El viento siempre pasa. El árbol siempre se queda. O como te digo en otros videos si lo prefieres, eres el cielo, no las nubes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, fluye. Que el Tao te guíe con suavidad y dulzura.